Renacimiento del cultivador inmortal urbano. Capítulo 1. Estoy de vuelta. En el verano de 2007, un autobús operado por Golden Dragon Travel Service se dirigía hacia el condado de Sisui cerca de Chuzhou, una ciudad en la provincia de Udong. Sisui era un condado atrasado en medio de la nada. En el calor del verano, los pasajeros del autobús se habían quedado dormidos. Un chico guapo de 5 pies y 6 pulgadas con una cara suave y un elegante corte de pelo de repente levantó la cabeza cuando se despertó de una pesadilla. Echó un vistazo al autobús con una mirada cansada. Cuando la realidad finalmente se estableció, su rostro de repente se endureció con el ceño fruncido. Había estado en otro mundo y había regresado, pero nadie en el autobús tendría idea de lo que acababa de pasar. Este es el mismo autobús que tomé a la ciudad de Chuzhou para mi último año de secundaria. ¿Por qué estoy aquí? ¿Ya no estoy en la tribulación? ¿Podría ser que estoy de vuelta en el mundo mortal otra vez? La incredulidad parpadeó en los ojos de Chen Fan mientras pensaba para sí mismo. ¿Cómo es posible que yo, Chen Beixuan, que escapara de la tribulación celestial y renaciera como mi antiguo yo? Chen Fan, también conocido como Chen Beixuan, era un cultivador. Beixuan era el nombre de cultivación que su maestro le había dado cuando conoció a su maestro por primera vez. Se cultivó durante 500 años bajo una de las 9 sectas celestiales del universo. La secta inmortal marcial verdadera, y fue el discípulo del gran anciano de la secta. Kanqin, el cultivador inmortal. Gracias al increíble talento de Chen Fean, solo le llevó 500 años entrar en la última etapa de su cultivo. La tribulación. Se pensaba que era el cultivador más probable en siglos para ascender con éxito más allá del reino actual al de los inmortales. Chen Fan vivió en este universo durante 500 años, luchando y ganando todas las batallas contra cualquier ser sensible en todo el universo que se atreviera a desafiarlo. Su invencibilidad le había valido el título. El Señor Celestial del Místico del Norte. Por poderoso que hubiera sido, se había perdido en la tribulación celestial después de todo. No fue hasta que su destino tocó a la puerta que se dio cuenta de que el culpable de su fracaso fue el ritmo acelerado durante su cultivo. Rápido y furioso era su lema, pero también había hecho que su base de cultivo estuviera plagada de puntos débiles. Su resolución y dedicación, el llamado Dao Heart, se redujo cuando tuvo que enfrentarse a los demonios mentales que acechaban en los rincones más oscuros de su mente. Su afán de completar el cultivo se había convertido en su ruina. Para avanzar lo más rápido que pudo, dejó muchos remordimientos y cometió innumerables errores. A medida que la culpa y el resentimiento erosionaron lentamente su mente, se volvió vulnerable a los engaños e ilusiones de los demonios mentales. Cuando Chen Fan reflejó su batalla contra los demonios mentales, trató de aprovechar la energía dentro de su sistema, para ver si estaba en otra ilusión. Para su sorpresa, descubrió que no solo no había rastro de su poder dármico devorador de estrellas, sino que su esencia primordial y limitada también había desaparecido. Este no es el trabajo de demonios mentales. Realmente estoy de vuelta. Chen Fan frunció el ceño cuando la comprensión finalmente cayó sobre él. Chen Fan sabía que por ilusiones reales y vívidas que fueran los demonios mentales, no podían enmascarar todos los rastros de las esencias primordiales de un señor celestial. Mis poderes se han ido. Ni siquiera hay un rastro de poder dármico, esencia primordial, iluminación inmortal en mí, mucho menos mis preciosos tesoros de Dharma. Ahora no soy diferente a un hombre común y cualquiera podría derribarme si lo intentan. A pesar del gran revés en su cultivo, no parecía estar demasiado molesto por eso. En cambio, se rió de su derrota alegremente. Que así sea, el cultivo de mi última vida estuvo condenado desde el principio de todos modos. Esta vez me aseguraré de llevar mi cultivo paso a paso. No solo completaré, sino que también perfeccionaré todos y cada uno de los niveles. Esbozó una sonrisa mientras el fuego bailaba en sus ojos. Devolveré la humillación y el desprecio que el mundo me había dado en especie, y aprenderé de mis errores anteriores y no me arrepentiré a medida que avance. Había muchos remordimientos en su vida pasada. Aunque su mente siempre había estado preocupada por el cultivo, el pesar y la pena persistieron. Mamá, papá, hermana Annie Xiao Qion. Estoy de vuelta. Esta vez no te fallaré. Chen Fan bajó la cabeza cuando la resolución aumentó en su corazón. Chen Fan nació en una familia común en el condado de Sisui. Su padre, Chen Xin, estaba en la ciudad Yin de la provincia Udong. Su madre, por otro lado, provenía de un hogar prominente en la ciudad de Yanjin. Los dos se conocieron en la universidad y se enamoraron rápidamente, a pesar de las protestas de la familia Wang.
El sentimiento general de la sociedad era hostil hacia el matrimonio sin el acuerdo de los padres. Era particularmente cierto en una prestigiosa familia de dinero antiguo como los Wang. Después de no poder detener el matrimonio, el abuelo de Chen Fan llegó a denunciar a su propia hija. En un ataque de ira, Wang Xiaoyun dejó a sus padres con su esposo y se estableció en la provincia de Udong, para demostrarle a la familia Wang que él era digno de la mano de su hija. Chen Exin no eligió quedarse en las ciudades pobladas donde la influencia de la familia Wang era fuerte, en cambio, se mudó al condado de Sisui y comenzó a trabajar como un servidor público de bajo rango. Chen Exin continuó trabajando para el condado durante algunas décadas y nunca había intentado buscar ventaja usando su conexión con la poderosa familia Wang. Había subido desde su primer puesto de bajo rango hasta el nivel gerencial, pero aún estaba muy lejos de las expectativas de la familia Wang. La tensión entre los dos lados finalmente comenzó a disminuir después del nacimiento de Chen Fan. El abuelo de Chen Fan le hizo una visita a la pareja durante el Año Nuevo chino. Sin embargo, sin que la joven pareja lo supiera, lo que les esperaba en la familia Wang fueron las burlas frías y el alto desdén. Toda la familia había considerado a los padres de Chen Fan como una mancha en la reputación de la familia. Habían desafiado la voluntad del patriarca familiar y dieron a luz a un hijo que no había traído alegría sino vergüenza a la familia Wang. En cuanto al logro de Chen Exin en el condado, fue ridículo y patético a sus ojos. El pensamiento trajo un sabor amargo a la boca de Chen Fan. Sacudió la cabeza y sonrió con ironía. Wang Chen, apuesto a que nunca habías esperado que volviera del futuro. Mi familia había trabajado duro para alcanzarlo a usted y a sus padres, pero al final todavía somos gusanos inútiles en sus ojos. Mi madre era una persona orgullosa y no podía soportar que la despreciaran. Por eso trabajó tan duro, pero ¿qué obtuvo al final? Nada. Juré que vengaría a mi madre. Aunque soy una persona común en este momento, una vez que recupere mi poder, llamaré a tu puerta. Te mostraré cómo es ser despreciado y ser aplastado. Como un gusano sin valor. Wang Chen era primo de Chen Fan. Era el niño favorito de la gran casa Wang. En la última vida de Chen Fean había intentado con todo su valor alcanzar a Wang Chen, pero fracasó. La brecha entre Wang Chen y Chen Fan era insalvable. La última vez que Chen Fan vio a algún visitante de la familia Wang fue durante el funeral de su madre. Como si la familia Wang pensara que la muerte de la madre de Chen Fan no fue lo suficientemente trágica para el joven. Tuvieron que regodearse con la tragedia y enviaron solo 3 jóvenes para asistir al funeral. Nadie de la generación anterior de la familia Wang había venido a rendir homenaje a su propia sangre, ni su abuelo, tío o abuela. Para frotar sal en las heridas, uno de los visitantes fue Wang Chen. Wang Chen actuó como si estuviera caminando por la alfombra roja en lugar de asistir al funeral de su tía. Rodeado por su entorno adulador, sus pasos llevaban una calidad tan altiva y orgullosa que descaradamente faltó al respeto a los muertos. Él era la estrella y donde quiera que fuera, merecía atención y respeto, independientemente de las circunstancias. Aunque habían pasado 500 años, la idea de la familia Wang aún iluminaba el nudo de fuego en el vientre de Chen Fan. Este recuerdo era tóxico para un cultivador como Chen Fan. Sin llegar a un acuerdo con el pasado, el cultivador sería vulnerable a los ataques de los demonios mentales desviados. Un pequeño error desperdiciaría miles de años de arduo trabajo. De todos modos, mejor no me detengo en el pasado. Apuesto a que la fortuna familiar de Shen Hongwen no ha llegado a la ciudad de Chuzhou en este momento. Mirando por la ventana, el paisaje familiar de la ciudad de Chuzhou llenó de nostalgia el corazón de Chen Fan. La idea de Shen Hongwen también le recordó a Xiao Qian. Él había amado a esa chica y ella lo amaba a él, pero no fue así como terminó su historia de amor. Más tarde, su amor por ella se había convertido en una obsesión que finalmente arruinó su cultivo. Los demonios mentales habían usado su imagen para debilitar su mente durante su batalla. Una mirada de su cara fue suficiente para inutilizar su defensa. Shen Hongwen. Me había robado mi fortuna y el amor de mi vida. Me forzaste a regresar al condado de donde vengo. Te sentaste en tu trono mientras lamía mis heridas como un perro callejero. La idea hizo hervir la sangre de Chen Fean y sus ojos brillaron como aceros afilados. Shen Hongwen era el director del grupo Wanron, un magnate de la industria de bienes raíces y era el hijo del hombre más rico de la provincia de Udong. También fue el mayor rival en el amor de Chen Fan. No solo había robado a Fang Xion de Chen Fean, sino que también había contribuido al colapso de la compañía de su madre. El grupo Esplendor.
Xiao Qion y yo estábamos enamorados el uno del otro desde que éramos pequeños y nos llevamos bien cuando nos encontramos de nuevo en la universidad después de un largo periodo de separación. Sin embargo, fuiste tú quien entró y me la robó. Has abierto una brecha entre su familia y yo y la has obligado a rendirse al final. La última vez que conocí a Xiao Qion fue en una fiesta de exalumnos donde escuché sobre su compromiso con nada menos que contigo. No espero que entiendas cómo me sentí en ese momento, pero prometo que te lo devolveré 10 veces peor. Si no fuera por la ayuda de Kanqin, ya habría terminado con mi miserable vida después de saltar del techo de mi apartamento, murmuró Chen Fan. Han pasado 500 años y ya debería haber aceptado lo que había sucedido. Sin embargo, cada palabra que salió de la boca de Chen Fan tenía una intención escalofriante que amenazaba con reclamar almas. Nunca olvidaré el momento justo antes de decidir dejar mi vida. A partir de ese momento, el viejo Chen Fan murió y nació el nuevo Chen Beixuan. Gracias a ti pude concentrarme completamente en el cultivo. Me alimenté de la ira dentro de mí y avancé a través de mi cultivo a un ritmo increíble. Solo me llevó 500 años llegar a la etapa final. La tribulación. Sentí que casi te debo mi agradecimiento. Los labios de Chen Fan se curvaron en una sonrisa. Mientras Chen Fan había vivido como el perdedor, Shen Hongwen estaba disfrutando de la gloria de su éxito. La familia Shen había contribuido a la muerte de la madre de Chen Fan y al colapso del grupo Esplendor. En otras palabras, Shen Hongwen y su familia fueron responsables de casi todas las miserias en la vida de Chen Fan. En su última vida, Chen Fan había perdido todo por su oponente. Estas viejas heridas nunca sanaron, al menos no hasta que se buscara y completara la redención. Él gruñó cuando la ira parpadeó en sus ojos. Shen Hongwen, la familia Fan, la familia Wang y Wang Cheng, te devolveré la humillación y el sufrimiento en especie. Después de 500 años de cultivo, finalmente estaba listo para corregir los errores en los primeros 30 años de su vida. Mientras miraba por la ventana, su mente solo buscaba una cosa. Retribución. Capítulo 2. Jian Churan. De repente, un fuerte tono de llamada arrancó la mente de Chen Fan de su ensueño. Echó un vistazo al identificador de llamadas que decía: Mamá. Es este fanático. Estás casi en la ciudad de Chuzhou. Tía Tang debería estar esperándote afuera de la estación de autobuses ahora mismo. Le dije que encontrara un lugar para ti en la ciudad de Chuzhou y que me ayudara a cuidarte mientras te quedas allí. No me culpes por ser una madre tan tigre y enviarte lejos. Ya sabes lo bajas que son tus calificaciones en este momento. Si no trabajas duro, ni siquiera podrías convertirlo en una buena universidad. Entonces tuve que tirar de algunos hilos para enviarte a la mejor escuela de la ciudad. ¿Escuchas a la tía Tang mientras estás en la ciudad de Chuzhou, me oyes? Ella era uno de mis socios comerciales mientras trabajaba en la ciudad de Chuzhou. Gente realmente agradable. Al escuchar la voz áspera de su madre por primera vez después de cientos de años, envió una corriente cálida a través del cuerpo de Chen Fean, las lágrimas brotaron de la esquina de su ojo. Mamá, lo entiendo. Voy a estudiar mucho, lo prometo, a pesar de las lágrimas, respondió con una sonrisa brillante. Esta fue la primera vez que escuchó la voz de su madre desde que ella falleció hace 500 años o unos años más tarde, dependiendo de qué línea de tiempo mirara Chen Fan. Madre siempre había sido un concepto distante y confuso para Chen Fean, ya que no tenían muchas oportunidades de conocerse. Su madre, Wang Xiaoyun, era la definición misma de una mujer obstinada. Después de haber sido considerada objeto de burla por su propia familia, había jurado demostrar que estaban equivocados. En un ataque de ira, llevó a la hermana de Chen Fean, Anya, a la metrópoli internacional de Zonghai y creó el Esplendor Real Estate Group. Cuando Chen Fan fue a la universidad, el grupo Esplendor se había convertido en una de las compañías más grandes de Zonghai, y Wang Xiaoyun era conocida como la reina de los bienes raíces. Por lo tanto, Chen Fan no podría haber recordado mucho sobre ella, en este momento de su vida pasada. No fue sino hasta que murió en un accidente automovilístico que Chen Fan finalmente se dio cuenta de lo mucho que su madre significaba para él. Ella siempre había sido la columna vertebral de la familia. Chen Fan recordó que los cabellos de su padre se volvieron grises durante la noche después de su accidente. Era como si la tragedia le hubiera quitado el alma a su padre convirtiéndolo en una cáscara vacía. Ah, casi se me olvida decírtelo. La familia Tang tiene una hija y se llama Jian Churan. A diferencia de ti, ella es una estudiante directa. Tu tía está muy interesada en prepararlos a los dos, pero tenía que advertirte que estudiar es tu prioridad ahora mismo. Wang Xiaoyun dijo.
Chen Fan se rió en su mente. ¿Qué tipo de madre asiática permitiría a su hija salir en la secundaria? Chen Fan se detuvo un segundo y luego dijo: Mamá, no te preocupes, estudiaré mucho. Prométeme que prestarás más atención a tu salud y seguridad mientras estés en Zonghai, especialmente cuando conduzcas. ¿Hermana va a obtener su licencia de conducir pronto? Cuando lo haga, será mejor que la dejes conducir. No confío en tus habilidades para conducir, mamá. Tarde o temprano tendrás un accidente. Comillas. Está bien, ¿desde cuándo aprendiste a predicarle a tu madre? De todos modos, me tengo que ir. Ya he transferido algo de dinero a su cuenta, pero trate de no desperdiciarlo. Wang Xiaoyun colgó el teléfono. Chen Fan sabía que aunque su madre era una empresaria ingeniosa y talentosa, no era la persona más detallada y meticulosa. Sin la ayuda de su hermana Anya, su compañía estaría plagada de pequeños percances y errores. Pensar en su hermana Anya le provocó otro dolor en el corazón. Aparte de Xiao Qian, su hermana y su madre fueron los otros dos grandes remordimientos de su vida anterior. Le debo una grande y ni siquiera sé cómo compensarla. Chen Fan guardó silencio. Después de todo, ¿cómo podría asignar un valor a los lazos familiares? Cuando Chen Fan estaba absorto en su reflejo de su vida pasada, el autobús llegó al destino. Al observar la avalancha de personas que pasaban por él en la terminal de autobuses, la realidad finalmente lo golpeó. Estaba de vuelta, tenía 17 años, era más joven y mejor que nunca. Otra vida, otra historia. Chen Fan esbozó una sonrisa y luego siguió a la multitud hasta la salida. Mientras tanto, fuera de la terminal de autobuses de la ciudad de Chuzhou, algo llamó la atención de la multitud. Un Audi A6 rojo importado. El valor de este automóvil fue de 700.000 yuanes en 2007. Sin duda, era una rara vista de lujo en la calle de la ciudad de Chuzhou. Sin embargo, el auto no era lo que el público miraba boquiabierto, eran las dos mujeres de pie justo enfrente. La mayor parecía que tenía unos 30 años, tenía una cara hermosa y llevaba un vestido negro a la medida de sus curvas, una camisa blanca formal y un par de tacones altos. Sin duda era una mujer de clase élite con un trabajo de cuello blanco. El más joven no tenía más de 16 años, era alta y era tan hermosa como la mujer mayor, si no más. Eran Tia Tang y su hija, Jian Churan. Jian Churan examinó la salida de la terminal de autobuses con el ceño fruncido. Mamá, ¿cuándo estará aquí? ¿Quieres llamarlo? Jian Churan preguntó con impaciencia. Solo hemos estado esperando 10 minutos. Tia Tang refutó. La madre de Chen Fan había sido su mejor amiga en la ciudad de Chuzhou y no podía decepcionarla. Wang Xiaoyun confiaba en ella y, naturalmente, tenía que hacer todo lo posible para cuidar al niño. Chen Fan es un niño muy bueno. Sé amable con él. Ustedes dos serán compañeros de escuela, así que espero que se lleven bien. Esta es la primera vez que sale de su condado, por lo que no está familiarizado con la vida en la ciudad. Tienes que cuidarlo. Tia Tang dijo. Lo sé, mamá. Esta es la 13ª vez que me has dicho exactamente lo mismo. Jian Churan se quejó. Debido al estúpido chico del campo, pensó que tenía que desperdiciar toda la tarde fuera de esta estúpida estación de autobuses bajo el estúpido sol. Podría haber pasado tiempo con sus amigos en el Starbucks con una taza de café con leche de calabaza en la mano en este momento, pero no, ella tenía que estar aquí y ser miserable. ¿Qué es peor? Ella había notado la forma en que su madre le había mencionado su nombre. Estaba tratando de acosarla con ese chico. Bueno, sobre mi cadáver. Jian Churan pensó para sí misma. De repente, escuchó una voz llamando a su madre. Perdón por hacerte esperar, tía Tang. El niño saludó cortésmente a su madre con una sonrisa amable. ¿Es este Chen Fan? Jian Churan miró en silencio al niño de pies a cabeza mientras estaba de pie detrás de su madre. Tenía una altura promedio, 5, 7, si no menos, la misma altura que ella en sus pisos. Su mirada era peatón en el mejor de los casos y su gusto por la moda era definitivamente cuestionable. Ella sacudió la cabeza ligeramente. Está sobrevalorado, no es tan genial como Li Yigen. Li Yigen era su compañera de clase, presidenta del consejo estudiantil de la escuela e hijo del teniente de alcalde de la ciudad de Chuzhou. Li Yigen obtuvo tanto la buena apariencia como una buena familia. Era uno de los perseguidores de Jian Churan, uno que a Jian Churan realmente le gustaba. Los dos ya eran considerados como una pareja en el campus. Tia Tang le sonrió a Chen Fan. Estaba muy complacida con la cortesía de Chen Fan. Xiao Fan, esta es mi hija Jian Churan.
Comenzará su último año de secundaria el próximo semestre, y ustedes serán compañeros de escuela. Ella es 3 meses más joven que tú. Puedes llamarla Ran Ran, asegúrate de cuidarla en la escuela, ¿quieres? Chen Fan asintió y sonrió. No te preocupes, tía Tan, la trataré como a mi propia hermana. Después, se dio la vuelta para mirar a la chica que le había gustado, odiado y finalmente olvidado de su vida pasada. Se llamaba Jian Churan. No solo era la hija de la tía Tan, sino también su compañera de secundaria y la primera chica que le había gustado. Chen Fan se recordó a sí mismo que el año era 2007, antes del auge inmobiliario y el repentino ascenso de su madre al poder. Por lo tanto, a los ojos de la pareja madre-hija, él era solo un chico de campo. Esa fue la primera vez que dejé el condado a una ciudad próspera. Yo era joven y tonto. ¿Cómo podría no enamorarme de una belleza de clase alta como Jian Churan? El flashback hizo que Chen Fan se alegrara. ¿Qué niño tan tonto había sido? Debería haberlo sabido mejor. No había forma de que Jian Churan, la princesa que nació con una cuchara de plata en la boca, hubiera sentido algo por él. Chen Fan sacudió la cabeza. Recordé que eventualmente se enamoró del niño más popular en ese momento, Li Yigen, el hijo del teniente de alcalde de la ciudad de Chufu. Más tarde, los dos fueron juntos a la Universidad Zonghai y comenzaron a salir oficialmente. Había sido bastante devastado por ese desarrollo. Chen Fan ya no era el niño que había sido hace 500 años. ¿Qué haría él esta vez? ¿Haría un cierre adecuado a este enamoramiento secreto? Chen Fan tomó la iniciativa y extendió una mano. Hola, mi nombre es Chen Fean, del condado de Sisui. Seremos compañeros de clase en el futuro. Avísame si alguna vez necesitas ayuda. Aunque Jian Churan lo había lastimado una vez, le había prometido a la tía Tang que la protegería. Jian Churan tuvo que admitir que aunque el chico no era guapo por una tiza larga, no era del todo una monstruosidad. Las facciones en su rostro incluso podrían ser agradables para sus ojos, dependiendo del ángulo en que los mirara. Desafortunadamente, su familia era demasiado pobre, podríamos ser amigos en el mejor de los casos. Jian Churan se lamentó en su mente cuando estrechó la mano de Chen Fan. Muy bien, te llevaré encima, dijo Jian Churan, y luego sus labios se adelgazaron en una sonrisa. Su padre era un funcionario gubernamental de alto rango, y su madre dirigía una empresa de 1 millón de yuanes. Nunca había pensado que alguna vez necesitaría la ayuda de Chen Fan. La tía Tang dijo: sube al auto, iremos a tu nuevo lugar y primero dejaremos el equipaje. Luego iremos a mi casa a almorzar, donde te presentaré a tu tío. Bueno, Chen Fan asintió con una sonrisa. Después de subirse al vehículo, se dirigieron hacia la nueva casa de Chen Fan en la comunidad de Lakeside. Esta era una propiedad residencial de rango medio en la ciudad de Chufu. El paisaje era hermoso ya que estaba rodeado de árboles y estaba justo al lado del lago Yangtze. Tampoco estaba lejos de la Ivy League High School donde Chen Fan estaría estudiando. Chen Fan fue conducido a una gran suite amueblada de un dormitorio. Vino con aire acondicionado, agua caliente, bañera, TV, sofá y nevera. Era evidente que la tía Tang había pasado mucho tiempo preparándose para su estadía en la ciudad. Gracias, tía Tang, por todo esto, dijo Chen Fan sinceramente. Tía Tang era una de las pocas personas que habían sido realmente amables con él. Ella era socia comercial de su madre, Wang Xiaoyun. Dirigió una empresa de diseño arquitectónico y fue considerada una mujer exitosa. Preocupada por las bajas calificaciones de su hijo, la madre de Chen Fan lo envió a la mejor escuela secundaria privada de la ciudad de Chufu. La escuela secundaria Ivy League y la tía Tang lo habían estado cuidando desde entonces. No solo lo había ayudado con el alojamiento, sino que también le había preparado el almuerzo de vez en cuando. Mirando hacia atrás en su vida pasada, la tía Tang siempre había estado allí buscándolo. Eres demasiado educado. Tu madre me ha confiado para que yo te cuide bien. Además, siempre había querido un hijo, dijo la tía Tang con una sonrisa. Gracias. Chen Fan asintió y estaba listo para pagar el cuidado amoroso de la tía Tang en su vida pasada. Tía Tang sintió la sinceridad en sus palabras y el niño la impresionó aún más. En comparación con ese chico arrogante de la ciudad, Li Yigen, la tía Tang prefería a Chen Fan como yerno. El dinero y el poder no eran la clave para un matrimonio feliz, honestidad e integridad fueron. Después de un tiempo, salieron de la comunidad de Lakeside y se dirigieron a la residencia de la familia Tang. Jian Churan y Chen Fan estaban sentados uno al lado del otro en el asiento trasero.
Solo intercambiaron unas pocas palabras antes de que la niña perdiera por completo el interés en Chen Fan. Ella estaba fuera de su liga. Ninguno de ellos se habló una palabra, arrastrando el silencio. Chen Fan finalmente puso una mirada cansada y apoyó la cabeza contra la ventana y fingió estar durmiendo. Aunque Chen Fan le había dado una buena impresión durante su primera reunión. No le gustaba hablar con personas que eran menos populares que ella, especialmente cuando el niño la ignoraba en primer lugar. Ella conocía personas como él. Fingiendo que no estaba interesado, pensando que podía hacerla sentir celosa. Había visto a muchos niños jugarle ese truco, pero ninguno había tenido éxito. Sin embargo, Chen Fan ni siquiera estaba remotamente interesado en ella, y mucho menos en el estado de ánimo de jugar trucos. Su mente estaba ocupada por su cultivo. Capítulo 3. Niveles de cultivo. Para Chen Fan, lo más importante en este momento era recuperar su poder. La progresión del cultivo se dividió en 8 niveles. Refinamiento de Qi, Conate, núcleo dorado, alma naciente, formación de alma, vacío, reunión y tribulación. Aunque su maestro Kang Qin, el cultivador inmortal, había vivido durante 840.000 años, acababa de llegar al 7º nivel. Una vez que el cultivador alcanzó el 7º nivel, se le otorgó el título de inmortal verdadero y podría vivir hasta 100.000 años. En este universo, un 7º nivel verdadero inmortal sería venerado como la encarnación del poder y la invencibilidad. Sus poderes les permitirían aplastar las estrellas, tragarse el sol e incluso crear otra dimensión más allá del espacio y el tiempo. En los últimos 500 años, Chen Fan había alcanzado el 8º nivel. Tribulación, superando a su maestro, y se ganó el título de Señor Celestial. Sin embargo, la tribulación estaba demasiado lejos y era demasiado para preocuparse por Chen Fan en este momento. Regresé a la Tierra una vez durante mi cultivo. En ese momento, el espíritu Qi de la Tierra estaba completamente agotado y ya no era adecuado para que los cultivadores vivieran. En comparación con la Tierra, el reino de Kangmin, un universo alternativo creado por su maestro Kang Qin, era un lugar mucho mejor para que los cultivadores aprovecharan la energía. Chen Fan reflejó su última visita a la Tierra cuando comenzó a sentir el Qi que lo rodeaba en este momento. La última vez que regresó a la Tierra sería más de 100 años después en esta línea de tiempo actual, y para ese momento ya sería un cultivador exitoso. Atravesó miles de millones de reinos que lo separaron de la Tierra para llegar a su ciudad natal, pero al final se sintió decepcionado. La Tierra ya no era el mismo lugar que él recordaba. El antiguo sistema nacional estatal se había desmoronado y los humanos habían formado la Federación de la Tierra. Después de que los humanos colonizaron Marte, salieron del sistema solar y entraron en la era de los viajes interestelares. Chen Fan había seguido viviendo en la Tierra durante otros 20 años y no sintió la presencia de ningún otro cultivador. El espíritu Qi en este mundo en este momento estaba un poco más disponible que el de 100 años después, pero de ninguna manera era abundante. Sacudió la cabeza en silencio. Incluso si hay un cultivador, estarán en el nivel 2 como máximo. Me temo que sigo siendo el único cultivador en la Tierra. Chen Fan sabía muy bien lo que significaba. Significaba que mientras pudiera recuperar una fracción de su poder, podría dominar este mundo con facilidad. Chen Fan también sabía que no necesitaba tecnología avanzada para alcanzar sus objetivos, solo necesitaba alcanzar el nivel 2 en su cultivo. Sin alcanzar el nivel 2, uno ni siquiera puede llamarse a sí mismo un cultivador. Con la riqueza de conocimiento que había acumulado durante los 500 años, Chen Fan apostó que le tomaría solo unos pocos años llegar a esa etapa. El espíritu Qi es bastante inconsistente por aquí, mejor encuentro un lugar con una presencia más fuerte de Qi para ayudar a mi cultivo. Si puedo localizar un tesoro luminoso, me aseguraré de atravesar el 2º nivel en menos de 3 años. La idea de adquirir un tesoro luminoso divirtió a Chen Fan. ¿Qué estoy pensando? Con tan escasa cantidad de Qi en la Tierra, no me quedarían hierbas ni mucho menos tesoros luminosos. Mientras Chen Fan reflexionaba sobre su situación, el vehículo se había detenido en la casa de la tía Tang. El alojamiento de Chen Fan estaba ubicado a las afueras del centro. Frente al enorme lago Yangtze, se consideraba una propiedad de rango medio de alta calidad en la ciudad de Chuzhou. Por otro lado, los Tang vivían en un desarrollo suburbano en el distrito de Yonshan, que estaba a solo unos minutos en automóvil del lugar de Chen Fan. El automóvil siguió una carretera que abrazaba el lago y finalmente los llevó al pie de la montaña Yungu. Chen Fan vio el nombre del desarrollo del suburbio: Dragon's View Garden. Chen Fan recordó que Dragon's View Garden era un desarrollo residencial de alta gama en la ciudad de Chuzhou.
Un pequeño bungalow en esta área costaría hasta 2 millones incluso antes del auge inmobiliario. Tía Tang bajó el espejo retrovisor y vio fascinación en los ojos de Chen Fan. La montaña Yungu fue el punto de referencia más famoso aquí en la ciudad de Chuzhou, además del lago Yangtze. La vista del dragón fue solo el desarrollo de nivel medio alrededor de esta área. Tal vez más tarde iremos más allá en la montaña, y te mostraré algunas villas. Hacen que nuestra casa parezca un cobertizo en su patio trasero. Deberías venir a visitarnos temprano en la mañana también. Toda la montaña estará envuelta en niebla, de ahí su nombre, Yunbu. Niebla nublada. Había un toque de envidia en la voz de la tía Tang mientras hablaba de esas villas en lo alto de las montañas. Allá arriba, la casa más barata cuesta más de 10 millones. Fue desarrollado por el hombre más rico de la ciudad de Chuzhou y solo sus amigos y los multimillonarios del sur podían pagar esas propiedades. Probablemente podría comprar solo una cocina, incluso si vendiera mi compañía. La tía Tang negó con la cabeza y luego suspiró. El hombre más rico de la ciudad de Chuzhou. La familia Shen. Chen Fan pensó. Tu casa se ve muy grande en mi opinión. Nuestra familia vivía en una casa de 100 metros cuadrados en nuestro condado, era una propiedad subsidiada por el gobierno. Chen Fan hizo una pausa y luego dijo. Si a la tía realmente le gustan esas casas, te compraré algunas cuando empiece a ganar dinero. Me aseguraré de que puedas despertarte todos los días para contemplar el mar de nieblas nubladas debajo de ti. ¿Qué era una villa para alguien que podía tener todo el universo? Tendría lo que su corazón deseara tan pronto como alcanzara el nivel 2. La tía Tang estaba complacida con las palabras de Chen Fan. Ella dijo. Muy bien, te llevaré con eso. Dile a tu madre que venga a vivir conmigo. Al diablo con su compañía de bienes raíces. Tu madre y tu hermana son dos almas valientes que intentan ganarse la vida en la metrópoli donde no tienen a quien recurrir. Si ella se retira ahora, podemos ir de compras juntas o ir al spa si realmente nos quedamos sin cosas que hacer. ¿Qué vida será, Jian Churan escuchó la conversación y no le impresionó mucho lo que escuchó. Ni siquiera el compañero de clase más rico que conocía podría haber prometido comprar una villa en las montañas como regalo. Todos sabían que solo los más ricos de los ricos podían permitirse vivir allí. Parece que él es como los demás, lleno de conversaciones vacías y sin acción real. Estaba un poco decepcionada con Chen Fan. Había pensado que este chico del campo sería diferente a los chicos de la ciudad, pero parecía que estaba equivocada. La decoración de la casa de la tía Tang era elegante, de estilo y exquisita en su artesanía. Desde las pinturas en la pared hasta el jarrón de porcelana azul blanco sobre la mesa. Era evidente que la familia Tang no solo era rica, sino también bien educada y tenía buen gusto en las bellas artes. Después de entrar al pasillo, Chen Fan vio a un hombre de mediana edad sentado en el sofá con un par de anteojos con montura negra. Estaba viendo las noticias en la televisión. Era el padre de Jian Churan, Jian Haishan. Fue subdirector de la ciudad de Chuzhou. Aunque su rango no era alto, estaba cerca del centro de poder de la ciudad de Chuzhou. Chen Fan se inclinó ante él y Jian Haishan asintió distraídamente. Ven y toma asiento. Ran, ¿por qué no vas a la cocina y preparas un té para tu papá y nuestro invitado? Pueden esperar unos minutos para la cena. Necesito calentar algunos platos. Tía Tang habló cuando entró en la cocina. Jian Churan asintió y sacó una caja de té de arcilla púrpura hecha por un reconocido artista de la ciudad de Yixin. Chen Fan estaba gratamente sorprendido por las técnicas de té de Jian Churan, su movimiento fue fluido y suave como el agua que fluye. Mientras que su enfoque en la nave no permitió que se derramara una sola gota. Era evidente que ella se había entrenado con un maestro experto, un detalle que Chen Fan no notó en su vida anterior. Los ojos de Jian Haishan estaban pegados a la televisión y no se dio la vuelta para mirar al invitado hasta que terminaron las noticias. ¿Cómo está tu padre, Rif Chen? La última vez que lo conocí fue en una reunión del gobierno hace 6 meses. Él lo está haciendo bien. Gracias por preguntar, Chen Fan dijo cortésmente. El padre de Chen Fan era el magistrado adjunto del condado de Sisui y aunque su rango era similar al de Jian Haishan, su jurisdicción era un condado remoto en lugar de una ciudad bulliciosa. Jian Haishan asintió. Tu padre es joven y está lleno de potencial. El alcalde elogió su propuesta, desarrollo sostenible de la economía del condado y selección y aplicación de políticas de protección ambiental. El alcalde dijo que su padre tiene una perspectiva internacional y estuvo de acuerdo con su padre en que el futuro desarrollo económico es inseparable de la protección del medio ambiente. Chen Fan asintió con una sonrisa en blanco.
¿Por qué pensaría que un chico de secundaria estaría interesado en la política aburrida? Si Chen Fan hubiera podido entender la mitad de lo que Jian Haishan acababa de decir, no habría llevado a la bancarrota a la compañía de su madre. Al ver que Chen Fan no estaba interesado en él, dijo, Jian Haishan frunció el ceño ligeramente y luego cambió de tema. Su tía me ha dicho que la compañía de bienes raíces de su madre en la ciudad de Zonghai se está desarrollando muy rápido. Muchos expertos predicen que el mercado inmobiliario del país crecerá sustancialmente el próximo año. Tu madre ha elegido un buen campo. Chen Fan sonrió y dijo. La compañía de mi madre era insignificante en comparación con la de la tía Tang. Jian Haishan sacudió la cabeza. Piensas demasiado bien en ella. Su compañía contrató solo a una docena de personas, ganando solo cientos de miles al año. ¿Cómo se compararía eso con la corporación de tu madre? Chen Fan apresuró una respuesta humilde. No estoy siendo modesto en absoluto. Mi madre solo tenía unas pocas personas trabajando debajo de ella, y esa es toda la ayuda que recibe. Tenía que correr entre los contratistas y los desarrolladores y lidiar con el papeleo interminable. Es un trabajo difícil sin tanto dinero. Oh, Jian Haishan frunció el ceño. Lo que Chen Fan le había dicho era drásticamente diferente de lo que había escuchado de su esposa. A juzgar por su primera impresión del niño, Jian Haishan estaba convencido de que Chen Fan no estaba mintiendo. Por lo tanto, apostó que los rumores sobre la madre de Chen Fan que había escuchado antes eran exagerados. La descripción de Chen Fan de la compañía también sonó más realista. Fue iniciado por una mujer y su hija en un lugar donde no conocían a nadie y no tenían conexiones. Construir un imperio inmobiliario tan rápidamente parecía demasiado bueno para ser verdad, independientemente de lo duro que hubiera trabajado la pareja madre-hija. Entonces, pensando, la sonrisa en el rostro de Jian Haishan se desvaneció lentamente. ¿Cómo están tus calificaciones? Jian Haishan preguntó. Chen Fan sonrió y dijo. Yo estaba entre los 500 mejores en nuestro condado y he oído que su hija estaba entre los 50 mejores en la escuela. Creo que necesitaré su ayuda en la escuela. El condado de Sisui tenía la clasificación de educación más baja entre todos los condados bajo el gobierno de la ciudad de Chufu. Sin estar entre los 10 primeros en el condado de Sisui, Chen Fan no tuvo oportunidad de ingresar ni siquiera a una universidad de segundo nivel y mucho menos a un nivel superior. La frente de Jian Haishan se frunció aún más después de escuchar la respuesta de Chen Fean, los restos de una sonrisa en su rostro se evaporaron por completo. Tu madre te había enviado a la ciudad de Chuz para estudiar, no por diversión. Su familia solo puede ayudarlo por un tiempo, pero no para siempre. Si quieres tener éxito, debes confiar en ti mismo. La educación es un trampolín, sin importar en qué campo estés. Chen Fan fue sorprendido por la repentina explosión de Jian Haishan. Borró la sonrisa que llevaba puesta y respondió. Tiene razón, tío Jian. Aunque alcanzar una alta posición académica no era la máxima prioridad de Chen Fean, una vez que avanzó en su cultivo, ingresar a una universidad de primer nivel debería ser pan comido. Después de intercambiar algunas palabras más con Chen Fean, Jian Haishan estaba decepcionado por la falta de conocimiento y ambición del niño. No pudo evitar sacudir secretamente la cabeza con desilusión. Era evidente que lo que su esposa le había dicho sobre el niño simplemente no era cierto. También se había encontrado con el hijo del teniente de alcalde y estaba muy impresionado por su apariencia y su gran conocimiento en economía y política. Chen Fan no estuvo a la altura de su requisito más básico para un futuro yerno. Parece que tengo mucho que hablar para discutir con mi esposa, se lamentó Jian Haishan en su mente. Sabía que su esposa quería casar a su hija con el hijo de su mejor amiga. Al principio no protestó por su plan, pero después de conocer a Chen Fan por primera vez, se dio cuenta de que tenía que sopesar. Mi hija no se enamoraría de él de todos modos, pensó Jian Haishan. Tenía confianza en el juicio de su hija. Capítulo 4. Refinamiento mortal vacío. Esta comida que Chen Fan había compartido con la familia Jian no fue desagradable por ningún tramo de la imaginación. La familia Jian siguió estrictamente los modales tradicionales en la mesa, lo que significaba no hablar mientras se come. Sin embargo, a Chen Fan no le importó el silencio. Su mente ya se había desviado hacia los recuerdos de su vida pasada. Ha pasado un tiempo desde que tuve una comida preparada por la tía Tang, pensó con nostalgia. El matrimonio de la tía Tang no fue perfecto, particularmente más tarde en su vida cuando Jian Haishan había asegurado un puesto destacado en el gobierno. Atrapado en eventos públicos, rara vez volvía a casa y, por lo tanto, la pareja se separó lentamente.
Chen Fan recordó que cuando era pobre y tenía poca suerte tenía que morder a la tía Tang. Para él, los platos de la tía Tang eran las mejores comidas que había tenido. ¡Qué pena! Tía era guapa y tenía excelentes habilidades para cocinar, fue una pena que se casara con un marido cuya única búsqueda era el poder. Chen Fan se lamentó en su mente. Mientras se agitaba entre la cocina y el comedor, la tía Tang logró detenerse por un minuto y habló con Chen Fan. Fan, es la primera vez que visitas la ciudad de Chuzhou, le pediré a Ran Ran que te lleve a la casa centro de la ciudad para comprar algunos artículos de tocador y comestibles. Dudo que tenga todo lo que necesita en su casa de alquiler. Gracias. Chen Fan aceptó la oferta sin consultar a Jian Churan. Jian Churan asintió con una cara molesta. Podría estar de acuerdo con la tarea ahora, pero tan pronto como saliera de la casa, abandonaría al niño de inmediato. La cena había terminado. Chen Fan se despidió de la tía Tang con una sonrisa. Tan pronto como Chen Fan salió de la casa con Jian Churan, la sonrisa en el rostro de la niña se evaporó en el aire. Sin siquiera mirar a Chen Fean, dijo fríamente. Todavía tengo algo que hacer, puedes ir de compras por tu cuenta, ¿no? Se detuvo un segundo y luego continuó. Sabes cómo coger un taxi en la ciudad, ¿verdad? Su voz estaba mezclada con molestia. Ella pensó que Chen Fan se haría el tonto e insistiría en que ella viniera con él, pero para su sorpresa, vio como el niño asintió y luego dijo. Por supuesto que sí. No se dio la vuelta hasta que la imagen de Chen Fan desapareció detrás de una hilera de sauces. La culpa se arrastró lentamente en su corazón, y tuvo la necesidad de alcanzar al chico y ayudarlo. Sin embargo, la idea de la gran diferencia en todos los aspectos de sus vidas la hizo pensar mejor en sus acciones. No estaban destinados a estar juntos, cuanto antes se lo dejara claro, mejor para los dos. Bueno, eso fue rápido. ¿Incluso fuiste con él? Tía Tang le preguntó a su hija con curiosidad tan pronto como éste entró nuevamente en la casa. Aún lidiando con la culpa, Jian Churan dijo en voz baja. Dijo que podía hacerlo solo. Luego escuchó a su padre resoplar, no dejaré que mi hija salga con un perdedor de todos modos. La carrera de Jian Haishan había tocado un techo de cristal. Para ser promovido aún más, requeriría un fuerte apoyo de aquellos que tienen influencia política significativa, como el vicealcalde Li. Afortunadamente para Jian Haishan, el hijo del teniente de alcalde no solo era el compañero de clase de su hija, sino que también parecía estar muy interesado en Jian Churan. El viceministro incluso había aludido a un posible matrimonio en múltiples ocasiones. Aunque era una oportunidad que no podía dejar pasar, Jian Haishan no podía aceptar la propuesta tan fácilmente, especialmente cuando su hija aún era muy joven. Sería una señal de desesperación si lo hiciera. Al dar el ilustre logro de la madre de Chen Fean, Jian Haishan inicialmente tenía grandes esperanzas para el niño. Sin embargo, después de reunirse con Chen Fean, reconoció que la realidad estaba lejos de lo que esperaba. Li Yigen, el hijo del alcalde, era un candidato mucho más adecuado para su hija. Sacudió la cabeza hacia la cocina y refunfuñó. Tu hija todavía es joven, no traigas a nadie a nuestra casa. Ella necesita concentrarse en el estudio. Tía Tang frunció el ceño profundamente y salió corriendo de la cocina. Disculpa. Ella es mi hija, y esta es mi casa. Puedo traer a quien quiera aquí. Al ver que sus padres estaban en eso otra vez, Jian Churan levantó la vista y fue directamente a su habitación. Podría haber sido una tarde agradable y tranquila, pero ese chico del campo lo había estropeado todo. Mientras tanto, Chen Fan ya había bajado al lago. No le molestó en absoluto el desagradable encuentro con la pareja padre e hija, no significaban nada para él y tenía un pez mucho más grande para freír. Mientras caminaba por el sendero que abrazaba la orilla del lago, sintió los reflujos y flujos de energía a su alrededor con mucho cuidado. El espíritu Kui no era estático. Fluía como el agua y siempre se dirigía hacia el área con un potencial Kui más bajo. En muy raras ocasiones, el Kui se unía, formando lo que los cultivadores llamarían una morada luminosa. Donde quiera que hubiera mar, habría un desierto, algunos lugares carecían irremediablemente de Kui. Después de haber seguido el camino por unos pocos kilómetros, Chen Fan finalmente se detuvo. Eso es todo. Creo que tendré que enfrentar las profundidades de la montaña Yungu si quiero encontrar un lugar aún mejor. Miró a su alrededor y descubrió que estaba en un parche de sauces. A pesar de que era una calurosa tarde de verano, sintió la brisa fresca contra su piel desnuda, y era bastante cómodo. Chen Fan encontró un gran so retorcido y se sentó con las piernas cruzadas, frente al lago Yanui.
Ubicado junto a los espacios urbanos desarrollados, el lago Yangtze, el lago de las golondrinas que regresan, era el lago más grande de la ciudad de Chuzhou. Muchas casas residenciales, edificios comerciales y hoteles se construyeron alrededor del lago. Gracias a la abundancia de agua proporcionada por el lago, la ciudad de Chuzhou, una ciudad en la parte norte de la provincia, también tenía un poco de encanto sureño. Sentado bajo el sos, Chen Fan dejó que la brisa le peinara el cabello mientras saboreaba el refrescante aire fresco del lago. La progresión del cultivo se dividió en 8 etapas. Refinamiento de Kui, espíritu conado, núcleo dorado, alma naciente, formación del alma, retorno al vacío, reunión de Dao y tribulación. Dentro de cada etapa había subniveles. La primera etapa, por ejemplo, consistió en 3 subniveles. Establecimiento de la fundación, iluminación etérea y mar divino. Como su nombre lo indica, el primer subnivel se trataba de construir una base sólida a partir de la cual se desarrollaron todas las otras etapas de cultivo. Una vez completado, el cultivador tendría una fuerza, velocidad y agilidad inmensas. Fue un periodo de transición cuando el cultivador llega más allá de los límites del cuerpo humano. El cultivo también debería tener la capacidad de reunir cierto grado de fuerza arcana para usar hechizos menores. Los siguientes 2 subniveles generalmente se combinaron y se llamaron la fase de iluminación inmortal. Una vez que el cultivador haya completado ambos niveles, podría usar hechizos y artes aún más poderosos. Podrían recurrir a elementos naturales como la tierra para convertirlo en golems que lucharían hasta la muerte. A los ojos de un humano común, estos cultivadores no eran diferentes a un dios, aunque técnicamente no eran dioses por una tiza larga. Después de que el cultivador rompió la primera etapa, él o ella entrarían en la etapa llamada Konate, durante la cual uno podría viajar a lomos del viento a donde quisiera y vivir más de 500 años. Sin embargo, incluso con esos poderes mágicos todavía estaban lejos de ser inmortales. Es muy temprano para pensar en Konate. Debería comenzar centrándome en el establecimiento de la fundación por ahora. ¿Qué tipo de arte debo usar para reconstruir mi fundación? Chen Fan se preguntó a sí mismo. La razón por la cual mi cultivo había fallado durante la tribulación fue no solo por los demonios mentales sino también mi débil base. Chen Fan asintió mientras reflexionaba sobre su cultivo pasado. Ignorando todas las pretensiones y excusas, mi caída fue mi incapacidad para completar cada etapa a la perfección. Esta vez necesito aprender mi lección y construir cada etapa con la mayor firmeza posible. La idea de su error durante el momento más crítico de su cultivo hizo que Chen Fan lanzara un suspiro de pesar. Sin embargo, todavía había muchas cosas por las que Chen Fan debería sentirse agradecido. Por un lado, milagrosamente se le dio otra oportunidad para comenzar de nuevo. La etapa de establecimiento de la fundación fue la primera etapa del cultivo, posiblemente fue el más importante también. Para no repetir su error, Chen Fan resolvió tomarse su tiempo y perfeccionar esta etapa. He coleccionado todo tipo de artes secretas y hechizos mágicos en los últimos 500 años. En mi colección, las artes de construir los cimientos solo ascendieron a 13.306 piezas diferentes. En la última iteración de mi vida, he usado el arte del establecimiento de la fundación de la verdadera secta celestial marcial. Fue simple y directo, sin embargo, necesito algo más poderoso para lograr la perfección. Había formulado un plan y decidió el arte en su mente desde que estaba en el auto de la tía Tang. Usaré el arte del refinamiento mortal del vacío de la gran secta. La secta del Gran Dao fue una de las sectas más prominentes en el ámbito del cultivo. Aunque la secta nunca había engendrado ningún gran maestro heroico, fueron exaltados por su arte único de establecimiento de la fundación. Una vez que se dominara, el arte ayudaría al cultivador a aprovechar mucho más poder que aquellos que usaban otras artes. La inclusión no solo fue la clave para dominar este arte, sino que también fue importante para mí cultivar con recursos de Kui tan limitados. El Kui en la tierra se está secando. Y necesito eliminar cualquier recurso útil que pueda encontrar, incluidas las hierbas medicinales, los tesoros luminosos e incluso elementos desagradables como el Kui malicioso y el Kui mortal. No habría arte más adecuado que el arte del refinamiento mortal vacío dadas las circunstancias. Los llamados Melis Kui, Jin Kui o Death Kui no eran muy diferentes al pan y la mantequilla del cultivo. Spirit Kui. Todos eran una extensión del universo mismo, un reflejo de una o dos de sus innumerables facetas. Dicho esto, el espíritu Kui estaba mucho más disponible en un planeta, y era más fácil doblarse en cualquier forma o forma que el cultivador deseara. Las otras formas de Kui requieren que se aprovechen las artes específicas del Dharma.
Sin la ayuda de algunas artes muy especiales, un cultivador ordinario no podría aprovechar todas las formas de QI hasta que hayan alcanzado la etapa Golden Core. Sin embargo, con la habilidad especial del arte de refinamiento mortal del vacío, Chen Fan debería poder aprovechar el QI de todas las fuentes desde el principio. La palabra vacío en su nombre se refería al vasto universo. El espacio ilimitado contenía una cantidad inimaginable de QI de varias fuentes, todo lo cual podría aprovecharse utilizando este arte único. Si es el QI dentro del núcleo de una estrella o el QI de origen demoníaco en las profundidades subterráneas, el arte podría manejarlos a todos. El lema de la secta del Gran Dao también reflejaba bien su espíritu que lo abarcaba todo. No soy nada y todo. ¡Qué lástima! A pesar de su gran ambición de unir todas las formas de QI en una sola, en última instancia se demostró que la tarea era demasiado para los miembros de la secta con talentos mediocres. Chen Fan sacudió la cabeza y lanzó un suspiro. Por ambiciosa que fuera la secta del Gran Dao, el cultivo de nivel avanzado requería especialización en lugar de diversificación. La secta celestial marcial verdadera pudo ascender al rango más alto de todas las sectas gracias a su dedicación a solo una o dos artes. Chen Fan se reunió y comenzó el refinamiento mortal vacío. El arte no solo fue útil para aprovechar QI, sino que también fue efectivo para enderezar la carne. Fue una buena manera de mejorar la destreza tanto interna como externa. A medida que progresaba gradualmente con el cultivo, su cuerpo parecía convertirse en un agujero negro que absorbía varios QI y energías en él. El aire alrededor de Chen Fan pronto careció de vida tanto que incluso el viento ventoso se sofocó. Estaba tan absorto en su cultivo que casi olvidó el paso del tiempo. La luna salió y cayó, y antes de darse cuenta, era un día completamente nuevo. Cuando el sol salió sobre el plácido lago, Chen Fan de repente abrió la boca cuando una luz blanca salió de ella. La luz se disparó unas pocas docenas de metros en el aire, perforando el aire de la mañana como un cuchillo afilado lo haría con una barriga de pez. La extraña luz blanca no desapareció hasta que se cernió sobre Chen Fan por unos minutos más. Capítulo 5. Maestros de artes marciales. Chen Fan abrió lentamente los ojos cuando su cultivo finalmente terminó. Si alguien le hubiera estado prestando atención, encontrarían que los ojos del niño brillaban como un par de bombillas. Lentamente, la luz en los ojos de Chen Fan se atenuó. ¡Qué arte tan asombroso! Aunque esta es la primera vez que intento cultivar, ya estoy en el primer subnivel. A este ritmo, debería poder alcanzar la iluminación etérea en 6 meses. Chen Fan exclamó en su mente. La rápida tasa de progreso en un entorno tan privado de QI lo había sorprendido. Aunque estaba convencido de que tenía algo que ver con la experiencia de cultivación de su vida pasada, apostó que el arte único también había ayudado. Chen Fan se levantó y sacudió su cuerpo, y la energía dentro de su sistema emitió un sonido de estallido continuo como palomitas de maíz. Cerró los dedos y sintió que su cuerpo estaba lleno de energía. Se dio la vuelta y golpeó el sos detrás de él. El viejo sos tembló cuando innumerables hojas de sos cayeron al suelo. Chen Fan retiró el puño del árbol y vio que su golpe había dejado una impresión profunda de 3 pulgadas en la corteza del sos. Este sos había vivido durante cientos de años y la edad había convertido su corteza extremadamente dura. Si tal golpe aterrizara en un mortal, habría un agujero donde sea que aterrizara. Este fue el resultado de su primer día de cultivo, no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera cortar el tronco del árbol de un solo golpe. Además, no usó ninguna fuerza arcana en ese golpe, sino que se basó solo en el poder de su cuerpo. Así el arte del refinamiento mortal vacío no solo mejoró su energía sino que también aumentó significativamente su fuerza. Él ya era la mitad de fuerte que un superhombre después de solo una noche de cultivo. Sin embargo, Chen Fan sacudió el cabeza decepcionado. Comparado con el poder que solía ejercer, la fuerza en este golpe fue patética. Tengo un largo camino por recorrer. Él suspiró. Levantó la vista y notó que el sol naciente brillaba sobre la superficie del lago. Se dio cuenta de que había estado sentado allí toda la noche. Para su sorpresa, no estaba para nada cansado. Aunque no sucumbió al agotamiento, sintió que el hambre lo reclamaba. Se palmeó la barriga y decidió que era hora de comer. Tan pronto como salió de los sauces, vio a 3 personas caminando hacia él. Había una mujer con un traje de ejercicio blanco caminando junto a un anciano con un traje tradicional chino. Detrás de los dos había un hombre joven con un cuerpo en forma y un par de ojos agudos.
La chica del grupo se recogió el pelo en una cola de caballo, su hermoso rostro tenía una expresión fría y distante. Tenía un par de pecho alegre y un cuerpo alto. Era tan atractiva como Jian Churan, si no más gracias a sus rasgos bien definidos. Chen Fan todavía estaba inmerso en la alegría de su logro y por lo tanto, no pensó demasiado en este encuentro. Pasó a los tres extraños sin siquiera mirarlos. Sin embargo, tres desconocidos definitivamente lo habían notado. El joven pegó sus ojos en Chen Fan y no miró hacia otro lado hasta que Chen Fan desapareció al final del sendero. Entonces y solo entonces volvió la cabeza y miró al anciano con el atuendo tradicional y dijo algo. El viejo sacudió la cabeza en desacuerdo. No puede ser. Probablemente sea solo una mañana, corredor. Después de regresar a su casa alquilada en la comunidad junto al lago, Chen Fan encontró un puesto de desayuno y comió una gran comida. Luego fue al supermercado y compró algunos comestibles. Se las arregló para encontrar una tienda de medicina china y ordenó algunas hierbas medicinales. Cuando llegó a casa de la farmacia ya era mediodía. Pronto recibió una llamada telefónica de la tía Tang, quien lo invitó a almorzar a su casa. Quería irse, pero la idea de ver los rostros fríos de Jian Haishan y Jian Churan le hizo pensar mejor. Él improvisó una excusa y le dijo a la tía Tang que tendría que almorzar solo. Después de colgar el teléfono, Chen Fan de repente calculó que sus padres aún no le habían llamado. ¿Qué clase de padres son? ¿Enviar a su hijo a un lugar nuevo y ni siquiera le importó hacer una llamada telefónica? Tal vez la tía Tang era mi verdadera madre. Chen Fan sacudió la cabeza consternado. Pronto, el mensajero llamó a su puerta, la medicina que había ordenado llegó. El cultivo sin ayuda fue posible, pero sería un proceso muy lento. Cosas como la medicina herbal y el tesoro luminoso mejorarían en gran medida la tasa de avance de un cultivador. Aunque las hierbas medicinales en la tierra eran extremadamente bajas en calidad, era mejor que nada. Para preparar estas hierbas no necesitaba ningún barril de medicinas ni necesitaba hervirlas durante 72 horas, según lo sugerido por el boticario de la farmacia. Simplemente dibujó un círculo directamente en el suelo, luego extendió la medicina alrededor y dentro del círculo. Luego entró en el círculo e inició el arte que sabía que debía aprovechar el QI de las hierbas. Matriz de robo de espíritus. Esta fue la formación de matriz más básica que el cultivador pudo convocar. Las hierbas que había esparcido a su alrededor comenzaron a bailar en el suelo hasta que se arrojaron sobre Chen Fan. Como lo sugería el nombre de la matriz, la técnica se utilizó para extraer el espíritu QI de las hierbas y fusionarlas con el sistema del lanzador. Este fue un hechizo fácil de lanzar, pero extremadamente efectivo. No solo podía extraer el QI en hierbas comunes, sino también en tesoros luminosos. Los cultivadores habían estado estudiando y desarrollando las técnicas de cultivo durante millones de años. Y por lo tanto ya no necesitaban seguir los engorrosos métodos de cultivo descritos en las novelas de Wuxia. Esta fue la era de Xianxia. La efectividad de la matriz, en gran medida, depende de la experiencia del cultivador. En la vida pasada de Chen Fean había sido ampliamente considerado como un gran maestro en el uso de matrices. Con los ojos cerrados, Chen Fan continuó aprovechando el QI en las hierbas durante muchas horas. Cuando finalmente abrió los ojos, ya era tarde. El cultivo de hoy fue aún más efectivo que el esfuerzo de la noche anterior. Desafortunadamente, el efecto no duraría mucho. Chen Fan frunció el ceño. ¿Por qué demonios estas hierbas son tan caras? Ya he gastado la mayor parte del dinero que mi madre me había dado, ya no puedo permitirme otra ronda de arneses. Parece que tendré que ir al mismo lugar que había pasado la noche anterior. Chen Fan nunca había pensado que el dinero, la quinta esencia de la carga mundana, se volvería tan esencial en su cultivo. ¿Por qué mi madre es tan tacaña? No es que ella sea pobre. Pensó con resentimiento. Se fue a la cama y durmió hasta las 5 de la mañana. Tan pronto como salió de su cama, fue directamente a ese viejo y retorcido sos junto al lago. Cuando Chen Fan finalmente llegó, se sorprendió al encontrar que alguien más ya había ocupado su lugar debajo del árbol. Era esa misma chica con la cola de caballo que había conocido ayer y estaba practicando artes marciales debajo del árbol. Pronto, Chen Fan notó que no estaba sola. El viejo se paró detrás del árbol y observó la práctica de la niña. De vez en cuando, detenía a la chica para ofrecerle algunos consejos y orientación. El joven de ojos afilados estaba sentado dentro de un vehículo negro similar a un jeep, sus ojos explorando constantemente los alrededores con gran vigilancia. ¿No era ese el mismo grupo de extraños que había conocido ayer por la mañana?
Incapaz de contener su curiosidad, Chen Fan se acercó al grupo. El viejo le dirigió una mirada y luego volvió su atención a la chica a su lado. Chen Fan tenía prisa ayer, así que no pudo mirar bien a la niña, pero después de observarla durante un rato hoy se sorprendió por lo que encontró. Además del rostro exquisito y el cuerpo tenaz de la niña, ella llevaba una cualidad casi heroína en cada movimiento. Incluso el simple acto de levantar un brazo parecía una declaración de victoria, y su poderosa casa de máquinas lanza un ultimátum justo a su enemigo. Sin embargo, su apariencia no fue lo que sorprendió a Chen Fan. Fue lo que vio dentro de ella. Energía arcana. ¿Es ella también una cultivadora? Chen Fan fue atrapado por sorpresa ya que no esperaba encontrarse con otro cultivador en la Tierra. No, al mirar más de cerca, Chen Fan descubrió que algo andaba mal en la energía dentro de ella. Era demasiado débil y demasiado simple. Probablemente ni siquiera sea lo suficientemente fuerte como para invocar el hechizo más simple. Mientras Chen Fan continuaba su observación, notó la camisa única que llevaba la niña, así como el traje tradicional de artes marciales en el que estaba el viejo. Finalmente puso los dos y los dos juntos. ¿Es esa la llamada energía interna dentro de ella? Chen Fan creció viendo programas de wuxia en la televisión y por lo tanto había escuchado muchas historias importantes sobre Gong Fu y la energía interna. Siempre pensó que esos cuentos y leyendas eran exactamente lo que eran. Cuentos y leyendas hasta ahora. Apostó a que la llamada energía interna era una forma mucho más débil de la energía arcana dentro de los cultivadores. Aunque Chen Fan estaba en la etapa más temprana de su cultivo, ya sería el artista marcial más mortal en el reino de wuxia. La fuerza interna dentro de la niña era muy inferior a la fuerza arcana del Dharma dentro incluso del cultivador más incompetente. La diferencia en las dos formas de energía era muy parecida a la del diésel y los combustibles para cohetes. Donde el diésel solo podía usarse para alimentar camiones, pero el combustible para cohetes podía usarse para impulsar un cohete al espacio. Ambos eran combustibles, pero uno proporcionaba mucha más energía que el otro. Además, un cultivador podría aprovechar el poder en el universo para comandar hechizos poderosos y crear tesoros luminosos milagrosos. Todo eso estaba mucho más allá del alcance de un artista marcial. Una vez satisfechas las curiosidades de Chen Fan, se recuperó y continuó observando la práctica de la niña. De vez en cuando, sacudía la cabeza con desaprobación. La niña había notado la crítica de Chen Fan y no le cayó bien. Hizo una pausa y preguntó acaloradamente. ¿Qué estás mirando? ¿Entiendes lo que es esto?